el de expresión y el de correlación, trayendo el primero de ellos la forma a la verdadera expresión como tal del significado morfológico intrínseco, y el segundo trae las formas individuales a la analogía orgánica. Entonces, estas imágenes de su libro son ecosistemas naturales como una guía para el diseño y la planificación urbana sostenible, que son aparentemente caóticos, pero en realidad son muy organizados a la hora de estudiarlos. Entonces, después de ver estos patrones de la naturaleza, quiero que nos enfoquemos en el patrón del manglar y vamos a ver cómo el manglar se organiza bajo dinámicas de interacción entre la tierra, el agua y la vida. Podemos observar aquí cómo estas raíces comienzan a sumergirse cuando lo necesitan y comienzan a salir a la superficie para tomar oxígeno. Entonces, el manglar está relacionado entre la tierra, el agua y la vida. Por eso elegí también este referente, ya que el contexto urbano que vamos a abordar tiene que ver con un terreno que está bordeado de agua y que donde la vida se enfrenta a una lucha constante en el día a día. Vamos a visualizar a la isla Cascajal como una iniciativa regenerativa, donde se implementa un nuevo paradigma urbano para transformar la realidad actual de esta ciudad en la ciudad más habitable de América Latina. Entonces, el contexto. A pesar de su estratégica ubicación en el Pacífico, Buenaventura es una de las ciudades más afectadas por el conflicto armado en Colombia. El narcotráfico y el desplazamiento forzado también hacen parte de la ecuación. Las poblaciones vulnerables, especialmente las afrocolombianas e indígenas, enfrentan en Buenaventura y especialmente en Cascajal la violencia como parte de su vida diaria. Además, en Buenaventura, las dinámicas se ven exacerbadas por la contaminación y del puerto marítimo. Entonces, para darles más información sobre el contexto, Cascajal obtuvo su nombre por la peculiar forma de su construcción. Cascajal o cascajo se refiere a los escombros, grava o residuos que se originaron en parte de la expansión en 1950, cuando la isla se estaba expandiendo. Entonces, realmente lo que tenemos resaltado es la zona consolidada en el lado derecho en rosado. En un rosado más intenso tenemos la zona de puerto, que es el segundo puerto más importante de Colombia, del Caribe, y la invasión de bajamar, que es toda la expansión hacia los manglares. Entonces aquí podemos observar cómo está la zona de puerto relacionada con la isla y la zona de bajamar y la invasión en el lado derecho. Como les mencionaba anteriormente, entonces, en un principio, según la certificación del urbanismo ecosistémico de Salvador Rueda, un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Entonces, para aproximarnos al contexto, vamos a estudiar esta serie de sistemas y nos aproximamos para observar cómo la isla nos arroja una serie de información que vamos a evaluar a modo de capas. Vamos a observar, por ejemplo, cómo la topografía determina el sistema vial y cómo el sistema vial está directamente relacionado con la configuración espacial. Y de igual medida, esa conglomeración de vías y de lo construido está directamente relacionado con la concentración de violencia en la isla. Entonces, vamos a empezar a analizar este contexto para luego evaluar cómo vamos a aplicar nuestro paradigma. Este es entonces el contexto existente de la isla de Cascajal y vamos a plantear una serie de nodos
de nodos en la vía principal, ya que la vía principal va a ser la columna vertebral de aproximación del paradigma del manglar, del patrón del manglar. Aquí entonces vamos a elegir ese eje principal o raíz principal del manglar, de la que comienzan a ramificarse hacia, hacia los extremos de la isla, raíces emergentes, y de esta manera desarticulamos el contexto de la isla Cascajal y lo reconfiguramos hacia un archipiélago de islotes autosuficientes, donde cada uno va a actuar como un barrio, creando ese nuevo ecosistema urbano. Aquí podemos observar entonces el paradigma aplicado. Comenzamos a, comenzamos a observar cómo eh, esas, esas ramificaciones del patrón del manglar empiezan a delinear y a quebrar ese contexto existente. Y asimismo, como lo es el manglar es completamente resiliente y cambia y se adapta según el contexto. Asimismo, el patrón se va a adaptar a la serie, pues al contexto existente y se ramifica, se ramifica de manera más amplia o de manera más constante según lo necesite. Y comenzamos a ver entonces la delineación de estos islotes autosuficientes, que son también pues como una especie de barrios. Aquí entonces vamos a observar unos diferentes esquemas de aproximación con base a ese patrón. Entonces, aquí tenemos los bulevares. Vamos a plantear un bulevar principal en esa columna vertebral o raíz principal de la isla, de la cual se ramifican y comienzan a tocar de igual medida esos islotes en los ejes principales para comenzar a activar con un programa sostenible toda la isla. Entonces tendríamos una serie de oficinas, espacios culturales, agricultura urbana, comercio, mercados campesinos y acuapónicos. De igual medida, en un nivel de espacio público tenemos la movilidad ligera. Entonces, la movilidad ligera plantea un eje principal del cual con esos mismos nodos iniciales planteamos unas estaciones principales que se conectan con el resto de la isla y crean una serie de rutas de tranvía, porque estamos hablando de transporte ligero. Entonces tenemos tranvías, tenemos ciclorrutas y también tenemos unos circuitos o paseos urbanos y las calles barriales que están dentro de los islotes. De igual medida vamos a reconstituir lo que son los usos de la isla. Entonces tenemos los usos industriales, comerciales, residenciales, el espacio privado y el espacio público. Y en una capa subterránea tenemos entonces esa vía principal, que es la columna vertebral de nuestra isla, que actúa como raíz principal del manglar, y todas las ramas que se manifiestan a través de ella van a crear las vías secundarias y las vías terciarias, pero en un nivel subterráneo. Ya que este es un caso hipotético y un ejemplo teórico, práctico, teórico aplicado de una manera práctica para que podamos abarcar este contexto y este proyecto piloto, estamos planteando esta red subterránea, ya que sería el ideal para una ciudad más sostenible, que tengamos una red subterránea donde hayan
por ejemplo, ya que tenemos en un nivel de espacio público, tenemos este transporte ligero, entonces se interconecta a modo de capas y tenemos, por ejemplo, en los nodos parqueaderos colectivos donde la gente puede llegar, parquear su carro, subir un ascensor y tomar el tram. Y así se puede comenzar a mover en la ciudad de una manera más verde y ecológica. Bueno, ahora vamos a saltar a una escala de barrio para que veamos cómo se comporta el patrón del manglar en una escala de barrio. Primero veamos entonces cómo es el índice de la habitabilidad. Entonces, para que tengamos una ciudad más habitable debemos tener en cuenta estos factores: el transporte público, el empleo, la educación, los servicios generales, comunitarios, entretenimiento, servicios de salud, espacio público, restaurantes y cafés, agricultura urbana, etcétera. Cuando tenemos todos estos servicios, eso nos entrega resiliencia urbana, eliminación de estacionamientos, fomento de agricultura urbana, reducción de huella de carbono, también una mayor calidad de vida y una mayor conexión comunitaria. También vamos a manejar una serie de estrategias entonces para el islote. El islote va a tener 1 kilómetro de radio. Nuestro islote a estudiar va a tener 1 kilómetro de radio con 5.000 habitantes. Ese kilómetro de radio vamos a recorrerlo en 15 minutos de perímetro. Adicionalmente, cuando implementamos el patrón del manglar a este islote, de la misma manera en la que lo implementamos en la isla, generamos una serie de microcircuitos de 15 minutos, donde más adelante vamos a ver cómo tenemos acceso a los diferentes servicios en un circuito de 15 minutos y eso nos genera ahorro de energía y nos reduce la huella de carbono. De la misma manera, el patrón del manglar comienza a trazar y a arrojar una serie de manzanas dentro de este barrio, y esas manzanas pueden estar rodeadas o propuestas con circuitos o senderos verdes que estarían apoyadas por cobertura verde también. En concreto, para Perry en Housing for the Machine Age, en una unidad vecinal o un neighborhood unit, el área poblada, pues, o un barrio se delimita por las vías de tráfico. Entonces, volviendo al concepto de ciudad, todos estos islotes se van a delimitar por esas raíces secundarias que partieron de la columna vertebral. Ahora, ¿qué servicios vamos a comenzar a implementar en nuestro barrio? Entonces, por cada 4 bloques, perdón, vamos a tener 4 restaurantes y cafés por cada 1.000 habitantes, un espacio público ideal de 9 metros cuadrados por persona, una conexión de 3 niveles, entonces subterránea, a nivel de suelo y ojalá aérea, una universidad por cada 5.000 habitantes, un hospital por cada 1.000 habitantes, un hub de agricultura cada 200 metros, un hub recreativo por cada 1.000 habitantes, un hub comunitario en un radio de 250 metros, un centro comercial por cada 5.000 habitantes, hubs de trabajo 10 por cada 1.000 habitantes, un colegio por cada 1.000 habitantes y hubs culturales en un radio de en un radio de 250 metros. Entonces aquí empezamos a observar cómo estas estrategias se optimizan y comienzan a optimizar la energía en nuestro barrio. Se reduce la huella de carbono y se promueve una mayor interacción comunitaria, resultando en entornos urbanos más saludables, resilientes y adaptados a las necesidades tanto de los habitantes humanos como no humanos, porque tanto nosotros como todas las especies emitimos energía, y cuando podemos tener los recursos y los servicios que necesitamos a un alcance
a un alcance menor, reducimos la huella de carbono y la energía en esta escala. Entonces, vamos a ver cómo podemos expandir esta escala y podemos replicarla entonces a las otras células de la ciudad que vimos en un principio. De la misma manera, vamos a llevarlo entonces a algo más macro aún y podemos observar cómo estos principios comienzan a replicarse y a replicarse entre los islotes de la ciudad que observamos, hasta literalmente comenzar a mostrarnos esos patrones del manglar que observamos y se interconectan con esa raíz principal que planteamos como columna vertebral y se empiezan a ramificar y a crear un montón de microislotes autosostenibles y podemos observar ya entonces de una manera más gráfica cómo estos islotes comienzan a generar un archipiélago emergente y orgánico, hasta el punto de llegar al espacio. Y luego nos vamos a devolver. Entonces, tenemos esta escala y hacemos zoom hasta llegar al barrio nuevamente. Y ahora vamos a hacer zoom al edificio. En el edificio también podemos aplicar el patrón del manglar y podemos aproximarnos al lote de una manera práctica, de la misma manera que nos aproximamos a la ciudad o al barrio, y podemos plantear ese eje o raíz principal, las ramificaciones de las cuales salen nuevamente unas células o islotes, y estamos planteando el edificio en un nivel de espacio público solamente para reducir esas células 2 metros a cada lado para generar una permeabilidad, por ejemplo, en el espacio público, y cada célula podría tener ya su propio programa. Esta es una iniciativa de abordar el edificio con el patrón del manglar, pero claramente desde lo más microscópico hasta lo más macroscópico, todo está constituido en la función de lo sostenible. Entonces, por eso vamos a continuar haciendo zoom ya al edificio, lo que sería entonces un edificio de huertas urbanas, y aquí observamos cómo el bucle se genera y todo está interconectado realmente. Si desde la escala más macro podemos diseñar una ciudad sostenible, también lo podemos ver desde la escala más micro y todo está interconectado. La correlación de la sostenibilidad está directamente relacionada con el todo. Y bueno, finalmente este proyecto propone un modelo de paradigma urbano práctico, replicable y adaptable, y plantea una especie de fórmula urbana para aproximarse a un tejido urbano, fragmentarlo y rearticularlo, transformarlo en un entorno más urbano, resiliente y habitable. Gracias. Perfecto, Manuela, muchas gracias. Bueno, invitamos a la audiencia a formular sus preguntas y a los ponentes asistentes a iniciar una mesa de conversación en torno a esta presentación, esta propuesta que acaba de presentar arquitecta Manuela. Si les parece, pueden activar sus cámaras y hacer parte pues de la conversación. Manuela, por favor, entonces permítenos desactivar tu Vale. compartir pantalla. Perfecto. Vale, muy bien. Bueno, bastante interesante. Me voy a permitir comentar, dice Germán, excelente, qué buen ejercicio de pensamiento analógico. Felicitaciones.
Así Mm, es un ejercicio analógico, efectivamente, en términos, pues, de que se identifica un sistema de crecimiento analógico al patrón de crecimiento del manglar, eso es claro. Mm, es interesante cuando abordas el tema desde el patrón del manglar, pero ya y es multiescalar el ejercicio o el análisis, la propuesta es multiescalar, vas de lo macro a lo micro y viceversa, y lo llamas bucle, fabuloso. Y llega un punto en el crecimiento, y quiero que por favor me aclares si lo concibo así o cómo es, cómo el mm, patrón pasa de ser, de referenciarse analógicamente al manglar y pasa a un fractal, o es un sistema combinado de crecimiento orgánico que ya a una escala macro se convierte o que utiliza, se basa en una estructura fractal, ¿no? A esa gran escala, cómo se repite y se repite, pero que igual se identifica esa línea, ese eje. En términos compositivos, el manglar es un ejercicio axial, ¿sí? Con una columna vertebral, como tú la llamas, ese eje, y se va distribuyendo de forma ramificada, ordenada. O sea, es un tema sistémico, ¿no? Complejo. No sé, Manuela, ¿qué tienes que decir al respecto sobre esa comparación con el fractal o es mera percepción mía? Bueno, Airo, el tema del fractal de pronto lo abordé exclusivamente de manera gráfica, porque pues realmente el manglar viene a ser algo muy orgánico y muy adaptativo y resiliente. Pues viene a ser como algo un poco más suave cuando el fractal de pronto es como, pues si bien toda la naturaleza tiene su geometría, eh, desarrollé el fractal para mostrar como esa escala macro de manera gráfica específicamente. Espero que lo haya respondido, Felipe. No se escuchó, disculpa, Manuela, no se escuchó. Eso. No, no se escucha. ¿Me escuchas? Bueno, no, yo no estoy escuchando. No sé si la audiencia está escuchando. No, no se escucha. No, en efecto no se escucha, nos dicen. Manuela, por favor, ajusta. ¿Ya me escuchas? Ya, perfecto. Ok. Bien, Eh, ok. Hay, sigo comentando, invitando a la mesa de conversación. Hay Lidia Mabel, nos dice, maravillosa exposición, qué tema tan interesante. Se vincula muy bien con la ciudad de los 15 minutos, ¿correcto? Es un referente de arquitectura moderna. La ciudad de los 15 minutos de París y se usa ya en varias partes del mundo. Mi pregunta va al número de habitantes actuales que tiene la isla. ¿Fue parte del estudio? sí, fue parte del estudio. La isla tiene 4 millones de habitantes en en un diámetro muy pequeño y de hecho por eso ese fue en, estudiando el contexto una de las razones que concluí que la isla tiene tanto índice de violencia porque pues a mayor conglomeración de todos los sistemas comienza a colapsar. Entonces son 4 millones de habitantes con un diámetro de 4 o 5 kilómetros de sur a norte y entonces cuando aplicamos el patrón del manglar y se divide en estos islotes, pues cada islote tiene como
un kilómetro con 5.000 habitantes, más o menos. Disculpen, sí, efectivamente el tema de la población, de la densidad, pues es fundamental en este tipo de ejercicios, ¿no? Eh, Incluso lo contextualizabas en términos de la ciudad de los 15 minutos en un radio de 1.5 kilómetros. Entonces creo que de alguna manera está condensado o considerado el tema del índice poblacional. Mm, Hay otra inquietud que me asalta y tiene que ver, bueno, no creo que hay un concepto que me llama la atención y es la densidad versus la compacidad. No sé si tú tienes algún referente de lo que es la compacidad. No, no lo tengo a la mano. Ok, está bien, perfecto. Dice Lidia Mabel, perfecto, gracias por la respuesta. Creo que era importante mencionarlo a fin de entender mejor la propuesta. Sin duda, Lidia Mabel, el tema de la población es fundamental. Juan Camilo Paniagua dice, Manu, súper interesante aproximación a lo urbano, la sostenibilidad. Felicitaciones. Así es. Eh, digamos que uno podría, me voy a permitir generar algunas conclusiones en relación a la ponencia desde la audiencia, no desde Manuela, sino desde la audiencia. Entonces, qué puede uno eh, concluir, ¿no? Entonces, yo me permitiría decir, pues, que con base en una pregunta, por ejemplo, ¿qué beneficios tiene abordar modelos orgánicos de crecimiento urbano y arquitectónico basados en patrones naturales? Digamos, ¿cuáles serían los beneficios? Yo voy a sugerir algunos. Silvia, Victoria Silva, ¿tú quieres platicar? Cuéntanos. Buenos días, ¿cómo están? Manuela, Hola. felicitaciones. Hola, por la presentación. Me pareció maravillosa el tema de cómo abordaste la escala macro a la micro y desde el punto de vista de los fractales, como hablaba Airo, creo que desde el punto de vista biológico, yendo a la unidad más mínima del ser humano, nuestro metro cúbico, digamos, cómo poder ir cada vez más micro todavía, ¿no? Y desde el punto de vista biológico, esto de las formas y del orgánico que decía Airo, se comprueba científicamente como, hablando de violencia, como hablaban hace un rato, la forma fractal que está en la naturaleza, por lo cual somos naturaleza, disminuye el nivel de agresividad en nosotros. Entonces, poder llevar esta investigación más a escala micro, creo que sería muy beneficioso y celebro que cada vez más se hable desde lo macro a lo micro, pensando también, no sé si fue a propósito, pero en beneficiar, digamos, la salud de las personas, salud vincular, salud emocional, ¿no? Claro. Muchas gracias. Sí, Victoria, tocas un tema súper importante y es cómo concebimos el espacio y me gusta esa observación directa que haces y ni siquiera lo haces a manera de aclaración, sino que lo abordas directamente hablando del metro cúbico. Y creo que es ahí la pertinencia de transitar nosotros, digamos, digo, el gremio de la arquitectura, del diseño, la ingeniería, y es cómo transitar de la concepción de lo superficial, es decir, el metro cuadrado, ¿sí? A lo cúbico, que es donde realmente interfieren una cantidad de variables, de determinantes naturales, que sin ellas, pues sería imposible la tercera dimensión. Entonces, el metro cúbico creo que es muy pertinente y este ejercicio creo que lo relaciona de manera acertada y me gusta que eh, que te hayas parado, Victoria, en lo micro. Y lo micro somos cada uno. Y ese micro es lo que hace que este gran planeta, de manera macro, se esté
diseñando mal o mal concebido. Entonces, desde lo micro, yo me acuerdo que hay tal vez en una imagen alguna vez hay una serie de elementos verticales ordenados como cuando se ordena el dominó, pero esta serie de elementos, hay uno muy pequeño, tal vez de 1 centímetro, el que le sigue es de 10 centímetros, el que le sigue es de 50 centímetros y el que le sigue es de 1 metro de alto. Y cómo alguien toca ese primer elemento de 1 centímetro y ese de 1 centímetro volca el de 10 y así. Entonces es una escala macro y creo que ahí también hay una manera de relacionar con lo fractal, ¿no? Y es como nuestras pequeñas acciones sí modifican en suma el resto del planeta. Entonces me gusta, Victoria, que hayas retomado de manera directa el tema del metro cúbico. De hecho, hay varias empresas y estudios de arquitectura que lo conciben como tal. No hablan de metros cuadrados ni de metros cúbicos. Hablan de metros cúbicos. Una vivienda, yo no sé uno cómo la puede diseñar o concebir en términos de metro cuadrado, ¿no? Eso no lo entiendo. ¿Verdad? Eso no lo sé, no Y lo sé. sobre todo, Realmente, además, dime. yo creo que tenemos que dar un salto más todavía, que es en realidad desde el metro cúbico perceptible, digamos, a la visión, pero también desde lo intangible, ¿no? Desde cómo percibimos el espacio como seres biológicos, que no es solamente a través de la visión, sino a través de todos nuestros sentidos y de nuestras memorias y demás. O sea, eso ya más adelante lo vamos a profundizar, pero creo que está muy bueno que podamos verlo desde lo macro a lo micro, esa escala este, que corre transversalmente a todos y a todas las escalas es muy bueno. Por eso esta presentación me parece que está muy, muy buena y enfocada a esto, a la unidad mínima que es el fractal, específicamente, ¿no? Perfecto. Muy bien. Tanit Olortegui nos pregunta o comenta, dice, interesante trabajo, Manuela. Te dejo la inquietud de vincularlo no solo a la sostenibilidad, al tema del espacio-tiempo, la ciudad de 15 minutos, sino también a la justicia espacial que resulta de estas formas orgánicas. ¿Sí? Es un comentario. Juan Manuel, Juan Manuel Bojacá, bienvenido Juan Manuel, dice, en Colombia tenemos la ley 2243 de 2002 que tiene, de 2022, perdón, que tiene por objeto proteger los ecosistemas de manglar, planificar su manejo y aprovechamiento e impulsar su conservación y restauración. En ese marco jurídico, ¿este modelo sería aplicable en nuestro país? Pregunta Manuel. Juan Manuel, te voy a volver a leer el contexto y la pregunta sobre la cual se formula. En Ok. Colombia tenemos la ley 2243 de 2022 que tiene por objeto proteger los ecosistemas de manglar, planificar su manejo y aprovechamiento e impulsar su conservación y restauración. En ese marco jurídico, este modelo sería aplicable a nuestro país. Yo pienso que ya que la aproximación al patrón del manglar es un paradigma urbano propuesto, bajo ese paradigma podría plantearse una aproximación a lo que Juan Manuel está preguntando o está incluso proponiendo, cómo, cómo a través de, cómo a través de un acercamiento con este paradigma urbano podemos incluir la preservación de las especies naturales también. Sí, a ver, yo me permito, Juan Manuel continúa, hace un comentario después de su pregunta, dice, en principio, solo permite actividades de muy bajo impacto como actividades artesanales o tradicionales, lo cual no admite actividades industriales ni grandes urbanizaciones. En ese orden, yo me permito hacer un complemento a lo que Manuela contesta, y es que efectivamente entendemos que este ejercicio académico, porque es con base en un trabajo de investigación en el marco de una maestría, este ejercicio académico parte de identificar
un patrón de crecimiento urbano existente en la isla, ¿sí? Y buscarle analógicamente una relación con un organismo. Claro, porque de algún modo si se hace una vista aérea o un levantamiento, pues, físico de la estructura sobre la cual está cimentada esta isla, desde el punto de vista de su desarrollo, entonces uno puede identificar que hay un patrón orgánico. Y la forma de relacionarlo, o más bien, desde el punto de vista orgánico, se relaciona mucho al manglar. Y lo que Manuela intenta aquí hacer es cómo un patrón urbano ya establecido, consolidado de manera espontánea, ¿sí? Puede volverse mucho más eficiente si lo relacionamos con un crecimiento orgánico. Y en ese orden de ideas, Manuela entra a plantear su propuesta de la pertinencia, ¿sí? De identificar el crecimiento, para este ejercicio, de identificar ese crecimiento orgánico, ¿sí? Versus lo construido, es decir, la relación entre lo que es la diversidad y el equilibrio, ¿verdad? Digamos que el desarrollo se puede equilibrar de manera diversa y sostenible entre lo construido y lo natural. Y creo que ahí está la pertinencia del análisis. No sé, estoy intentando complementar un poco y sintetizar la pregunta de Juan Manuel con el planteamiento académico que hace Manuela. ¿Qué dices, Manuela? Sí, de hecho yo pienso que no lo pudiste haber dicho en mejores palabras, es ese balance entre lo construido y lo natural y esa aproximación de desarrollo orgánico. Ok, vale, muy bien. Muy bien. Iba yo a sugerir algunas formas de conclusión o algunas conclusiones. Héctor Álvarez pregunta, levanta la mano. Héctor Álvarez, puedes encender tu cámara y micrófono o tu micrófono como quieras y participar. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos siempre a ustedes en este interesante ejercicio que hacen académico donde las comunidades aprendemos totalmente y nos permite esos elementos que ustedes plantean ahí ponerlos sobre la base para ir pensando los territorios y las territorialidades de la comunalidad. Pues como les muestro otra vez mi barrio aquí, se ve aquí, ahí al fondo, sí, se alcanza a ver al fondo, ¿eh? Sí, lo ves, Pero pues sí, el claro, barrio. Sí, claro. Y es entonces nosotros, hay unas cosas que la ponente dijo muy interesantes sobre el patrón de crecimiento relacionado con el tema ecosistémico, me parece interesante, y también mirar patrones de crecimiento relacionados con el patrones de crecimiento relacionados con el tema ecosistémico. Es interesante ver, y por ejemplo, en estos barrios que quedan cerca a los cerros orientales, cerca a los humedales, cerca a los ríos, poder identificar como esos patrones de crecimiento relacionado al ecosistémico. No sé si me hago entender. Yo no soy arquitecto ni biólogo, pero bueno, he aprendido mucho. Entonces nosotros planteamos los ecobarrios también como esa posibilidad, no solo como el discurso afelpado, un discurso peluche, sino un discurso real como se ve acá. Es como reordenar el territorio a partir de lo ecosistémico. Y aquí han sacado, es que no tengo cómo mostrar las otras imágenes, pero aquí sacaron el barrio Corinto, un barrio que fue hecho por el M19 y que, como decía la vez pasada, hay que reconocer el conflicto en la ciudad y que eso también nos ha afectado en términos de desarrollo. Y hemos sacado dos elementos acá importantes que es, bueno, el tema de manejo de riesgos por deslizamiento con obras de ingeniería, obras de remediación de suelos y obras de naturalísticas, que no tengo cómo mostrarles Manuel, acá, muéstranos pero tu cara porque después. no te vemos, Manuel. Aquí Héctor, estoy, perdón. aquí estoy, Ok, aquí estoy, ahí ya. entonces, horas de ver. Entonces, digamos, interesante, y hemos cogido un concepto que es muy interesante también, es el de, como lo han cogido los geólogos, el de biorremediación, sí, de suelos, me parece importante, pero también pensar en ese concepto de la biorremediación social, sí, como después de un conflicto social, cuatro barrios que después de que se fue el M19 duró, digamos, nos matábamos, pero no, yo no, se mataron los jóvenes unos con otros, pues yo estaba joven también, pero yo siempre estuve como en la Junta de Acción Comunal, unos con otros, por el tema de lo que dejó el conflicto, ¿no? Franjas territoriales. Hoy en día es un territorio de mucha paz y lo que hemos logrado es hacer una biorremediación de suelos, también por una biorremediación social.
¿sí? Es decir, cómo logramos entender que el territorio puede hacernos personas más buenas, ¿cierto? Mucho más conscientes, con un nivel elevado alto de responsabilidad, un nivel elevado alto de conciencia frente al tema del cuidado del territorio. Entonces, por eso, digamos, me encantan estos foros porque yo aprendo mucho de ustedes y obviamente también les he pedido con mucho cariño una ayuda en torno a poder hacer un ejercicio de cómo estos barrios pueden reordenarse mejor en los bordes de ciudad, de tal manera que dejen de ser barrios maleables y poder plantear pactos de borde y pactos de vida hacia un urbanismo táctico desde las periferias, desde las comunidades populares. Gracias. Gracias, Héctor. Muy interesante tu análisis del ecobarrio, porque realmente eso era lo que quería lograr eh, al llegar a la escala de barrio con los islotes autosostenibles y planteando esas estrategias. Son estrategias prácticas, pero valdría la pena aterrizar la propuesta en, en un barrio real como el que nos muestras y implementar ciertas estrategias y ver cómo ese barrio comienza a transformarse, porque realmente, volviendo a lo que mencionaba Victoria del fractal, pues todo comienza por nosotros mismos y luego se multiplica en una pequeña comunidad. Si empezamos con las comunidades pequeñas, bueno, empezamos por nosotros mismos y luego lo replicamos a una pequeña comunidad o a un pequeño barrio que incluso tiene este esquema de violencia en el pasado, se puede lograr una bioremediación, como tú lo mencionas. Bien, sí, a mí desde Hábitat Posible nos llama bastante la atención en todo el sentido eh, este ejercicio de Manuela, porque abre muchas ventanas. Y celebramos la participación de personas como Héctor Álvarez. Yo no conozco a Héctor, lo estoy conociendo en este evento, o lo estamos conociendo en este evento, porque nos muestra esa realidad, ¿sí? A la cual necesitamos aterrizar y es el fin último, primero y último que tiene Hábitat Posible, y es pasar de la teoría a la práctica. ¿Ok? Es decir, nosotros teóricamente sí estamos formados, investigamos, ¿y qué sucede? ¿Y qué sucede en la vida real? En la vida real es que no pasa nada. Entonces eso es terrible. Digamos que eso, no, eso es jugar y me voy a permitir decirlo en estos términos, eso es jugar a lo que en su momento haría Sócrates y el Cristo, ¿no? Hablar y hablar y hablar. ¿Y qué? Y cómo pasamos pues de la palabra al acto, ¿no? Al hecho. Entonces creo que vale la pena retomar el tema o la propuesta, no sé, Manuela, voy a ser arriesgado en cómo de algún modo, porque este foro tiene que derivar o deviene en soluciones prácticas, el foro como tal, Claro. deviene en soluciones que podamos medir y que incluso al cabo de un tiempo podamos dar indicadores de acción. Qué interesante se me ocurre junto a los demás ponentes comenzar a abordar un caso real que puede ser el mismo de Héctor Álvarez. El caso del barrio en el que él habita y es como desde la iniciativa de Hábitat Posible cada una de las ponentes, desde su experticia y desde su ámbito, puede aportar a ir abordando la situación del barrio de Héctor y comenzar a entenderlo. Esto es un tema de comprensión antes de entrar a plantear cualquier tipo de ejercicio, es comprenderlo. Nosotros como Hábitat Posible seríamos la interfaz, ese in-between entre los ponentes y la realidad y, y plantearnos una agenda temática que nos lleve a comenzar alguna acción práctica. Lo pongo sobre el escritorio, podemos partir como lo plantea Manuela desde una identificación. Aquí hay expertos y expertas de muchas partes del mundo en el foro.
Entonces, las metodologías están, es simplemente invitarnos, dejarnos invitar de manera voluntaria a comenzar un ejercicio en principio de comprensión, de identificación. Establecemos una metodología, eso es algo que hablaremos al final del foro para ver si nos mantenemos con ese mismo interés, pero desde Hábitat Posible lo vamos a iniciar. Vamos a iniciar un proceso de identificación, de conocimiento, de visita al barrio de Héctor y hacer un diagnóstico, a ver qué se nos ocurre que podamos aportar desde nuestros diferentes ámbitos. Lo dejo en el escritorio, esto queda grabado, así que no soy político y no voy a decir que queda grabado sobre piedra, nada de ese tipo de cosas. Esto es algo que vamos a comenzar a desarrollar junto con los ponentes y las ponentes del foro que estén interesados y obviamente si Héctor quiere. No sé si hay algún otro comentario. Manuela, ¿qué dices? No, yo digo que es una excelente idea. De hecho, cuando presenté esta ponencia a Opus Studio, pues uno de los socios, Manuel Yaén, me propuso lo mismo, más que no tanto, pues ya esto es un caso tangible que es el barrio de Héctor. Pero Manuel, una de sus preguntas era si estas estrategias se implementan en un barrio real, ¿cuáles son los índices de violencia existentes como un antes o un después? Si teníamos esos datos y cómo podríamos comenzar a aterrizar ese aspecto. Sí, sí, de acuerdo. Aquí es un proyecto que iniciaríamos desde cero, eh, pero que todo este tipo de insumos son los que podríamos adaptar en términos metodológicos para ir estructurando una posible intervención. Entonces, claro, claro que sí, Manuela. Eh, Dice Héctor en Facebook, estoy como Héctor Hugo Álvarez Cubillos. Ahí pueden mirar las diversas acciones que hemos realizado en el ecobarrio, ¿no? Héctor, te invitamos a que por favor Súper. nos escribas a info@habitaposible.org, nos escribas un correo para, por favor, mm, digamos, comenzar una relación de conocimiento, a ver cómo vamos a trabajar algo. En este momento te están enviando, te vamos a enviar el correo electrónico al cual nos pueden escribir para precisamente hacer parte de Hábitat Posible y para trabajar temas que aquí se socialicen. Súper. Perfecto. Manuela, no veo más preguntas. Eh, Héctor, creo que ya hablaste, yo creo que ya puedes bajar la mano o no sé si tengas algo más que decir. Y por lo pronto no hay más preguntas ni más observaciones, aparte de las felicitaciones y reconocimientos al trabajo de Manuela. Muchas gracias. A ti, Manuela. Entonces, creo que estamos dentro de los tiempos calculados. Hay una felicitación, hay aplauso. Entonces, Manuela, muchísimas gracias por tu pertinente presentación como candidata bueno, la ponencia como candidata para el foro. Surtió el proceso, se evaluó y efectivamente damos cuenta de que fue muy acertada a verte, tener tu participación en este foro. Por lo menos hasta aquí en cuanto a la ponencia. Tu participación no termina aquí, tu participación continúa porque haces parte de todo el foro, ¿ok? Claro. Entonces, muchas gracias por incentivar, por motivar, por plantear estructuras que efectivamente está demostrado, de acuerdo a tu presentación, que es posible llevar a cabo en términos de adaptabilidad, de resiliencia, de eficiencia de recursos, de equilibrio, de diversidad, escalabilidad. Entonces, felicitaciones. Gracias, Manuela. Gracias a los ponentes asistentes, a las ponentes asistentes, a los participantes.
Muchas gracias. Los esperamos la próxima ponencia, que es el próximo martes, 7 a.m., 7 p.m., disculpen, 7 p.m., en donde precisamente Victoria Silva, de Origen Estudio desde Uruguay, eh, analizará o abordará el tema de la neuroarquitectura. Esta es una corriente que ha comenzado a tomar mucho, mucho impulso, mucho análisis. Celebramos esta ponencia en términos de cómo vinculamos realmente al ser humano o al ser, es decir, esto es un tema ontológico, perdón, cómo relacionamos al ser con los espacios y cómo los va a analizar. Y qué pertinencia tiene esto en temas de la vida, de la vivienda social, como incluso nos lo adelantó Victoria hace unos instantes. Nos dice Lidia Mabel, muchos éxitos el martes y nos vemos el próximo viernes, porque obviamente Lidia Mabel, por cuestión horario, no puede asistir, pues ella está en Tarragona, España. Manuela nos acompaña desde Australia, Victoria desde Uruguay. Entonces, muchas gracias a todos, al equipo técnico. Si es así, cerramos la jornada de hoy y nos vemos el próximo martes. Esperamos que inviten a sus amigos, a sus amigas, a quienes hagan parte de quienes ustedes consideren de esta discusión. En verdad que es pertinente aproximar la arquitectura, aproximar estos análisis y aproximar el problema de la vivienda a todos y a todas, incluso a los jóvenes y a las jóvenes. Digamos que ese es un tema que nos concierne a todos. Muy buen día, gracias a todos y chao. Muchas gracias. Buen día para todos. Gracias, Juan Manuel.